Muy buenas noches para todos, señores, señoritas. ¿Cómo están? Estimado instructor, un cordial saludo desde Bogotá a usted y todos los compañeros. Bien, gracias a Dios, trabajando fuertemente, señor instructor. Qué bueno, Henry, me alegra saludarlos y muy buenas noches nuevamente para todos. Bueno, vamos a dar inicio a otra importante clase de atención prehospitalaria y hoy con la continuación del trauma. La clase pasada vimos trauma torácico, ¿cierto? Que fue una clase bastante interesante. Y hoy vamos a darle continuidad a la parte de atención hospitalaria con el trauma abdominal y pélvico, que es otra rama importantísima del trauma como tal y que va a complementar en parte lo que vimos la clase pasada. Pues digamos que el trauma torácico abdominal está como muy ligado, pero también hay que saber identificar en la parte del trauma abdominal señales muy frecuentes, muy visibles y muy comunes que se presentan en los traumas como tal. Entonces, nuevamente les recuerdo, muchachos, me gusta que sean participativos, que opinen, que comenten casos y pues que hagamos la clase mucho más dinámica para que no se convierta solo en que yo hable y hable y ustedes pues se cansen de tanto escuchar. Espero que la clase sea bastante interesante, muchachos, y pues vamos a darle continuidad. Entonces, nuevamente, buenas noches para todos y pues vamos a darle inicio esta importante clase, muchachos. Hoy, pues, la idea es que al finalizar esta clase, ustedes puedan identificar, reconocer y aplicar parte del manejo hospitalario o, pues, el manejo hospitalario como tal en el trauma abdominal. Recuerden que siempre va a ser un complemento de todas las clases que vamos viendo, ¿no? Entonces, esto es como para que vayamos formando la pila de conocimiento y pues al final ustedes van a salir como todos unos APHs expertos y van a salir a salvar aún más vidas. Entonces, identificar lesiones abdominales y pélvicas en el paciente traumatizado o politraumatizado. Cuando hablamos de politraumatismo, son traumatismos recurrentes o varios traumatismos en un mismo paciente, ¿no? Sobre todo que ustedes reconozcan esos signos clínicos de hemorragia y sobre todo de forma temprana. Siempre la parte de atención hospitalaria es lo que puede llegar a suceder. Siempre vamos a hablar de lo que puede suceder con la evidencia que estamos teniendo, ¿cierto? Y sobre todo que demos aplique y conocimiento al manejo prehospitalario de forma oportuna y segura siempre para el paciente. Esos son como lo que yo quiero que ustedes hoy se lleven como conocimiento de esta clase que vamos a tener tan importante hoy sobre el trauma abdominal y posiblemente trauma de pelvis. Entonces, recordemos que en la parte abdominal, la parte baja del abdomen, hay órganos vitales muy importantes y esos órganos vitales tienen, así como en la parte torácica, hay hemorragia de grandes vasos como el corazón, ¿cierto? Y las grandes arterias y venas. En la parte abdominal está el hígado, ¿cierto? Que es un órgano, que es el órgano más grande y más vascularizado, o sea, que tiene mucha irrigación sanguínea. El vaso, que generalmente cuando hay una ruptura, un trauma abdominal, generalmente es el que se rompe y el vaso es el encargado de la coagulación de la sangre, ¿cierto? Están los intestinos, que puede tener una perforación intestinal y esto va a desencadenar una hemorragia gástrica impresionante y esto va a hacer un complique bastante complejo para la parte de prehospitalaria, atención hospitalaria. Y también está la parte de la pelvis, que contiene grandes vasos ilíacos como las arterias femorales, las venas y sobre todo la irrigación sanguínea que se compromete cuando la pelvis se afecta. Y en la estabilidad de la pelvis o la inestabilidad de la pelvis afecta muchísimo la parte prehospitalaria por el hecho de que las lesiones que se puedan causar en este tipo de situaciones desencadenan hemorragias fuertes. Y la estabilización de la pelvis es extremadamente importante en la atención prehospitalaria y ahorita vamos a ver cómo se hace. Entonces, recuerden siempre que cualquier lesión que genere hemorragia masiva va a desencadenar un choque en el paciente. Ya sabemos que hay choque, no tenemos que repetirlo porque pues ha sido repetitivo. Entonces, cualquier lesión que genere hemorragia puede generar hemorragia masiva, va a terminar en un choque en el paciente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar en atención prehospitalaria como tal. Entonces, recuerden, muchachos, el abdomen maneja cualquier cantidad de situaciones graves en atención prehospitalaria y en lesiones en un paciente con un trauma abdominal, que puede ser cerrado o puede ser abierto. Ya vamos a ver esa partecita de la parte del trauma abdominal. Entonces,
Ese trauma abdominal, al igual que el trauma de tórax, ¿cierto? Siempre van a ser como muy parecidos en cuanto a fisiopatología, a la fisionomía y fisiopatología. Trauma cerrado, entonces, sin solución de continuidad de la piel, es decir, golpe completo, el cual evidencia una equimosis en la parte abdominal, ¿cierto? Que se puede ser desencadenada por un accidente de tránsito, una caída de su propia altura del paciente, una compresión directa por aplastamiento o por objeto traumático, o una lesión por desaceleración. Cuando hablamos de lesión por desaceleración, es esas lesiones que ocurren por la inercia, la cual afecta o aprieta el abdomen. Lo mismo puede pasar para la parte torácica como tal. Entonces, eso sería trauma cerrado. Y trauma penetrante o trauma abierto de abdomen, pues una herida abierta visible que puede ser causada por el desgarre del estiramiento de la piel o del aplastamiento de la piel, heridas por arma blanca, por arma de fuego, empalamiento, que hablamos con empalamiento a la acción de que se introduzca un objeto en el abdomen como tal, o una lesión directa en los órganos. Cuando hablamos de lesión directa en los órganos es por pues cualquiera de estas anteriores puede lesionar cualquier órgano de la parte abdominal, hígado, riñón, eh, páncreas, vaso, etcétera. ¿Listo? Entonces, siempre va a ser más frecuente el trauma cerrado, obviamente, pero siempre el trauma cerrado va a ser mucho más difícil de diagnosticar. Si nosotros encontramos un abdomen abierto, una esvisceración, pues evidentemente esa desvisceración. Bueno, les explico qué es desvisceración, cuando hay exposición del intestino de la persona, que esto es a veces hasta más común de lo que creemos en una lesión en un accidente de tránsito cuando hay ruptura abdominal y está la desvisceración. El paciente está vivo, pero está desviscerado. Entonces, eso es una situación complicadísima de atención hospitalaria, pero pues hay que darle manejo a ese tipo de cosas y ahorita vamos a ver cómo se realiza. Entonces, siempre el trauma cerrado va a ser mucho más frecuente, ¿cierto? Que el trauma abierto, pero el trauma cerrado es el que aún en la lesión es mucho más difícil de diagnosticar, mucho más difícil de tratar. Por eso siempre la inteligencia del APH es ir más allá de la posible lesión que pueda tener el paciente. Trauma cerrado de tórax, trauma cerrado de abdomen, sospecha clínica de choque, traslado inmediato del paciente. No hay que jugar con eso, no, hay que siempre tener pensamiento clínico de compliqué para el paciente y no de, bueno, está bien, el paciente está normal y empieza a presentar algún tipo de situación en la cual el paciente se le choquea y en una hemorragia interna abdominal, la pérdida de sangre es brusca y agresiva y el paciente puede morir rápidamente. Preguntas, dudas, inquietudes, aportes, muchachos. Profe, permiso para hablar. Siga, Henry. Eh, el, el, lo mismo que hablábamos del trauma de tórax, por eso es importante, uno, usted bien nos decía, analice la cinemática del trauma. ¿Qué fue lo que le sucedió al paciente? ¿O qué le cuentan los testigos que sucedió? Para ubicar, digamos, una zona. Y lo segundo, la inspección, la palpación y la visualización de la zona, ¿no? Hay veces que uno por fuera no alcanza a ver cosas que de pronto el paciente tiene o al palpar usted siente más duro de lo que debería ser o más blando de lo que debería ser, ¿no? Entonces, yo creo que esos traumas, además lo que usted dice, ¿no? En un trauma de abdomen, por los órganos que están involucrados, no se puede hacer mucho, pero si uno lo detecta rápido, sí puede llevarlo a donde le pueden hacer algo al paciente de forma adecuada. Muchas gracias, profe. Exactamente, gracias, Henry. Sí, la parte analítica de la cinemática del trauma o del análisis de lo que pudo haber sucedido desencadenó y este señor se pudo haber golpeado el abdomen muy fuertemente y por eso el señor está como con un dolor localizado ahí en la parte abdominal, dice que le duele y se toca el abdomen. Corran con ese paciente porque esa lesión puede desencadenar una lesión de gran calibre y el paciente en cualquier momento puede colapsar por una hemorragia. Entonces, importantísimo eso. Entonces, cuéntenos, Wilmer. Profe, buenas noches. Buenas noches. En este caso, cuando nos encontramos accidentes de tránsito y el impacto, la colisión ha sido tan fuerte, nosotros en varios casos nos encontramos con abdomen distendido, conlleva Ujú. eso a hematoemesis, a hemorragia de vías digestivas altas y bajas, ¿verdad?
Ujú. Sí, Y, señor. y igual a veces esto también conlleva hasta hematuria, pues según el trauma. Sí, señor. Exactamente. Dependiendo si el trauma es abdomen bajo, también afecta a la vejiga. Obviamente el paciente va a tener hematuria, que es hemorragia por vía urinaria. Hematemesis, para que entendamos la aplicación que da el compañero Wilmer, hematemesis es vómito con sangre. Y, y el dolor es muy localizado. Bien, bien, Wilmer, por la aclaración. Sí, dígalo, Henry. Profe, de pronto, mire que en ciertas caídas es importante entender que uno de los órganos que más sufre es el riñón, ¿no? Y a Ujú, veces, digamos, persona que está sangrando, como solo, el riñón está colgado como de una arteria y de un conducto, es muy fácil que se rompan esas estructuras, ¿no? Entonces, digamos, ujú, hay que tener en cuenta también de pronto que la falla puede estar por ahí y pues ujú. el análisis, como decía ahorita el compañero, accidente vehicular, o iba sin el cinturón y se fue contra el millareo o el timón, o iba con el cinturón y fue tan duro el frenado de la desaceleración que el mismo cinturón le generó un daño, ¿no? Exactamente. Eso puede ser causante de una lesión, por eso la cinemática del trauma y el análisis del APH es tan importante en este caso. Entonces, eso es muy importante observarlo y sobre todo tener como esa agilidad mental de poder analizar. Entonces, los hallazgos clínicos sobre este tipo de lesiones abdominales, digamos que yo puedo hacer como APH es el dolor. El dolor puede ser localizado, es decir, duele la parte lateral o duele la parte frontal o de la parte lateral que pueden ser los riñones. Ojo, la parte renal siempre va a ser en la parte posterior, ¿cierto? En la parte lateral posterior. Y ese dolor puede ocasionar la ruptura de la arteria renal y esa arteria renal ocasiona un sangrado muy fuerte. Al romperse la arteria renal, la, la hematuria es muy fuerte, hematuria, orinar con sangre. El paciente inmediatamente puede llenar vejiga en sangre y puede presentar la hematuria fuerte, trasladar ese paciente lo más rápido posible porque la ruptura de, de arteria renal puede desencadenar una muerte rápida en un paciente. Entonces el dolor puede ser localizado y puede irradiarse a otras zonas. Importantísimo esto. La rigidez abdominal puede desencadenar abdomen en tabla. ¿Y qué es abdomen en tabla? Ese abdomen rígido y fuerte y obviamente al momento de tocar hay defensa del dolor. Esa defensa muscular involuntaria también del abdomen o abdomen rígido puede ser una lesión abdominal grave o severa. La distensión, pues obviamente cuando hablamos de distensión es cuando el abdomen se expande, eso es distensión abdominal, y esa distensión también puede ser por hematuria, perdón, por sangrado interno o por gas en la cavidad. La ruptura o el golpe en el colon puede desencadenar una inflamación, que eso también puede marcarse en distensión abdominal. Y los hematomas, que son las equimosis, recordemos que equimosis es esos moraditos que empiezan a aparecer en la piel, que se pueden empezar a prolongar o a aumentar por la hemorragia epitelial, la hemorragia en la parte de la piel o por la hemorragia interna que se empieza a mostrar por esa equimosis. Y ya empecemos a hablar de temas, digamos, de terminología médica como tal y que puede ser en los flancos, puede ser central, ¿cierto? Gray Tudor, que es frontal, y periumbilical, parte baja, o la parte de la parte baja del abdomen hacia la vejiga o hacia la parte genital, que se llama periumbilical. Entonces, esos hematomas son observables y es ahí donde el análisis que tiene que hacer el APH es primordial en el momento de la atención del paciente. Siempre teniendo en cuenta el XABCD del trauma, que es la estabilización del paciente en control de hemorragias, pero ya cuando estamos haciendo el análisis y detectamos este tipo de situaciones, es donde ya el pensamiento clínico del de APH es donde tiene que actuar de manera directa. Cualquiera de estos signos siempre vamos a tener una sospecha de lesión interna. Cualquiera de estos cuatro que acabamos de ver, lesión interna, incluido ya con la parte del vómito con sangre, la hematemesis del paciente, eh, que puede desencadenar la ruptura, la parte interna y el vómito con sangre es una de los signos de alarma frecuentes en trauma abdominal. Vómito con sangre, ojo, es vomitar sangre, no es escupir sangre, porque la persona puede tener una lesión en la boca y puede escupir sangre. Pero si yo evidencio que ese paciente presenta un vómito con sangre y el vómito con sangre es muy evidente, sangre al rojo vivo revuelta
con parte de vómito o por comida, es importante. O si el paciente hace una deposición con sangre, relajó esfínteres en el momento del paciente y inmediatamente evidenciamos sangre en la deposición, ese paciente tiene una hemorragia de digestivas bajas o una hemorragia de digestivas altas, que es vómito con sangre, hemorragia de digestivas altas, deposición con sangre, hemorragia de digestivas bajas, y esto es signo de alarma también para un trauma abdominal. ¿Claros? Entonces, cuando hablamos ya de una fractura pélvica, ya pasamos de la parte abdominal a una lesión pélvica como tal. Pelvis, pues obviamente todo lo que se encadena, la parte baja del abdomen y lo que sostiene las piernas y el tronco como tal. Eso es una pelvis, ya todos lo sabemos, pero pues vale la pena aclararlo, ¿cierto? Entonces, el dolor es muy intenso, una fractura de pelvis es demasiado dolorosa, el dolor es muy intenso y puede ser en la zona pélvica o en la zona inguinal. Inguinal para la parte genital, ¿no, muchachos? La inestabilidad pélvica, pues obviamente pelvis abierta. ¿Cómo podemos identificar una pelvis abierta? Que al momento de mover el paciente escuchamos el crujir o vemos la deformidad en la pelvis y obviamente el dolor del paciente nos va a dar si el paciente está consciente. Si el paciente está inconsciente, pues obviamente al movimiento el crujir o el movimiento óseo no va a ser simétrico y esto nos va a dar pelvis abierta al examen físico. ¿Y qué es el examen físico? A la palpación y al movimiento que yo le estoy haciendo al paciente. Si el paciente está consciente, pues obviamente la dificultad y el dolor al movimiento. No va a poder mover los miembros inferiores porque la pelvis está rota, el fémur está por fuera de su cavidad, está dislocado o está luxado y esto va a impedir el movimiento. Y obviamente la evidencia física que es la deformidad ósea que yo puedo observar en esa pelvis. ¿Listo? Y el hematoma perineal, que puede ser equimosis en la región glútea o en la región perineal, la parte trasera baja del glúteo, perineal o perineal, también es importante ver, observar ese hematoma. La pelvis desencadena hemorragias muy fuerte porque obviamente por la pelvis pasan grandes vasos arteriales también, que puede desencadenar una lesión bastante fuerte. Entonces, no comprimir repetidamente la pelvis puede aumentar el sangrado masivo. Ya vamos a explicar qué es esto de no comprimir repetidamente la pelvis, es decir, la estabilización de la pelvis al momento de detectar una fractura pélvica. Es importante estabilizar, inmovilizar la pelvis y ya vamos a ver cómo vamos a poder hacerlo, pero esto es muy importante tenerlo en cuenta en trauma, en la cinemática del trauma y sobre todo en la atención hospitalaria cuando hay una fractura pélvica. La estabilización de esa pelvis va a hacer que las hemorragias disminuyan en su formación y en su distribución como tal. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, eso de la pelvis es, digamos, bastante frecuente y es bastante complicado para uno manejarla en prehospitalario, ¿no? Sí. Aunque están los cinturones pélvicos y, bueno, todos los accesorios son muy costosos y a veces le toca a uno ahí generar unos pañales para tratar de estabilizar esa pelvis, pero sí es importante que uno la estabilice porque incluso si se empieza a llenar de sangre la pelvis, o la cavidad pélvica y no está estabilizada, eso puede ser como cuando uno le echa agua a una bomba, ¿no? Que empieza a expandirse. Entonces, sí es importante, digamos, como el manejo de eso, pero le cuento, profe, que de los pacientes que hemos tenido, nos han complicado muy pesado los que tienen trauma en pelvis, tanto por la estabilización como por el dolor, ¿no? Sí. Profe, hay Henry. un caso que nos sucedió, llegaron a la estación a solicitar, a veces, digamos, hay pacientes en un piso quinto, sexto y que los operarios de la ambulancia no son capaces de bajar por las condiciones del paciente, entonces en algún momento llegaron y nos solicitaron la ayuda y encontramos un adulto mayor con obesidad, más o menos unos 130 kilos, 140 kilos en una habitación. Y pues la gente decía que no había pasado nada, ¿no? Aparentemente, cuando empezamos a hacer la evaluación, precisamente tenía un trauma de pelvis. No se sabe en qué momento se lo generó y llevaba bastante tiempo ese paciente ahí. Mire que ese paciente sí nos aterró porque él no se quejaba de dolor. Era un paciente que tenía incluso un problema como psiquiátrico adicional, digamos, a su condición física. Y el trabajo para bajarlo, pues las condiciones de aseo eran
bastante fuertes, pero mire que de esos casos en que hay un trauma de pelvis y cadera y el paciente no se quejaba. Muchas gracias, profe. Gracias, Henry, por el aporte. Vea lo importante de esos aportes cuando estamos en la clase. Sí, Henry, hay pacientes que tienen un umbral del dolor muy alto. Los pacientes obesos generalmente aumentan este tipo de situaciones, o pacientes que simplemente no se quejan ni uno al momento del movimiento, y más que el paciente de la obesidad mórbida y las condiciones de traslados en pacientes así. También me ha tocado enfrentarme a esos pequeños chicharrones, los llamamos chicharrones acá, no sé cómo lo llaman ustedes, pero la estabilización pélvica en un paciente obeso para bajarlo de un quinto piso, que toca montarlo en tabla, que no va a caber una camilla en el ascensor y obviamente toca bajarlo en tabla por escaleras. Es muy complicado. Es una maniobra que hay que realizarla muy detenidamente y muy mecánicamente y sincronizado, porque el riesgo de caída, tanto para uno como a PH, el riesgo de lesión es grande y severa, y sobre todo la caída del paciente. Entonces son situaciones que se le presentan a uno importante, pero lo más importante de todo esto, y como decía Henry ahorita, es que si detecto este tipo de situaciones, el dolor puede ser interno, intenso. Si el paciente no presenta dolor, pues mucho mejor, le hacemos la estabilización pélvica y trasladamos a ese paciente lo más rápido posible, pues sin dolor. Pero si el paciente va a estar consciente y tiene fracturada la pelvis, y obviamente el paciente le va a doler, inmediatamente en ese momento, como decimos nosotros, ¿le dolió? Sí, me importa. No, no me importa, porque lo que tengo que hacer en ese momento es estabilizar esa pelvis a sopeso al dolor del paciente. Va a ser muy doloroso, sí, va a gritar mucho el paciente, sí, me importa. No, no me va a importar, porque lo que necesito es estabilizarla para evitar el riesgo de sangrado y sobre todo que el paciente se me vaya a complicar por una hemorragia interna severa. Entonces, y ahí escucharlo ustedes el testimonio de Henry, que pues Henry ya trabaja en esta parte y se ha encontrado con muchos casos, y por eso es tan importante que escuchemos ese tipo de aporte, muchachos, y muchas gracias, Henry. Wilmer, lo escuchamos. Bueno, sí habla Wilmer. Entonces, muchachos, hemorragia interna siempre puede matar sin sangrado visible. Cuando hablamos de hemorragia interna, esas que no se ven, pero puedo tratar de, mm, de prevenir o de detectar de manera, digamos, anterior, o de manera, ¿cómo decirlo? De manera anticipada, para poder tratar de que ese paciente no se me vaya a choquear. Entonces, la lesión produce un sangrado interno, ¿cierto? El paciente puede estar compensado y después de un momento a otro se me descompensó. Esa descompensación me puede generar un paro cardíaco. ¿Por qué? Por el estado de shock del paciente. Siempre el sangrado me va a generar estado de shock del paciente y me va a generar paro cardíaco. Entonces, signos que yo puedo tener en cuenta para esto: el paciente está taquicárdico, la frecuencia cardíaca está por encima de 100. Hay que comprender que si el paciente está alterado, obviamente la frecuencia cardíaca va a ser elevada. ¿Cómo compenso esto? Frecuencia cardíaca elevada, presión arterial. Y ahí miramos saturación de oxígeno con frecuencia cardíaca y presión arterial, y ahí sacamos pues compensaciones. Está taquicárdico, pero pues la presión arterial está normal. Pero está taquicárdico y el paciente se me hipotensó, se le bajó la presión, taquicardia elevada, hipotensión, choque, hemorragia de ese paciente está supremamente evidente. Piel fría y pálida, o sea, la piel se puso fría, el paciente está pálido, obviamente está haciendo una hemorragia severa, porque ya no va a haber el sangrado, la irrigación sanguínea completa, la sangre se está perdiendo por otro lado, ¿cierto? Y el paciente obviamente puede empezar a presentar alteraciones mentales. Puede estar agitado, puede estar letárgico, puede estar confundido, o simplemente se me puede choquear. Entonces, la hemorragia interna, siempre la sospecha, es importante sospechar antes de confirmar. Sospechamos que el paciente puede tener una lesión interna, una hemorragia interna, traslado inmediato de atención hospitalaria lo más estable posible en ese paciente, y siempre verificando signos vitales, porque esta prevención o esta antelación a lo que pueda llegar a suceder en la hemorragia interna es lo que puede marcar la diferencia entre vida o muerte de un paciente. Aquí los minutos y los segundos cuentan. Por eso, la sospecha clínica siempre va a tener antes la sospecha que la confirmación. Pues obviamente sospechamos y después lo podemos confirmar con la hematemesis del paciente, o con la equimosis, o con todos los signos que ya vimos anteriormente que puede presentar: abdomen defendido, o simplemente que los signos vitales empezaron a alterarse en ese paciente. La sospecha es drástica de que el paciente puede tener una hemorragia interna severa. Entonces, aquí me perdonará el cambio brusco de diapositiva, pero esa es una que tenía ya preparada para no tener que... Entonces, hemorragia internas en la parte abdominal. Entonces, el abdomen muy sensible, inflamado o rígido.
Muy sensible es que el abdomen está demasiado blando, pues porque obviamente hay una sensación de bolsa de agua en el abdomen. Esto genera una sensación de bolsa de agua. O rígido, el abdomen está muy fuerte y defendido. El paciente inmediatamente tiene la reacción del dolor. Eso es un abdomen defendido o rígido. Los hematomas pueden ser evidentes. ¿Qué son esos hematomas? Pues lo que vemos en la imagen del paciente. Hay una equimosis en la parte lateral izquierda y una en la parte frontal. Esto me evidencia que hay una hemorragia interna. Traslado inmediato. Aquí vemos en la segunda imagen baja una esvisceración del paciente. El paciente tuvo una abertura abdominal y obviamente ya vemos parte del intestino que ya está necrótico. A la parte superior de la imagen ustedes ven el vaso, nuestro amigo vaso, que cuando el vaso se revienta, digamos, por hematemesis o por vómito con sangre es extremadamente severa y lo mismo la hemorragia por la parte rectal. Eso es cuando ya el vaso se ha roto por el trauma y el vaso no está controlando la coagulación de la sangre y esto va a desencadenar una pérdida de sangre muy brusca. Y en la otra parte vemos otra desvisceración con la estabilización que se coloca una galleta o un forno que se carga en atención hospitalaria medicalizado y se empieza a hacer la introducción del intestino lo más aséptico posible para llegar a cerrarlo y poder trasladar a ese paciente a un centro asistencial. Freddy, buenas noches. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Espero que se encuentren todos muy bien. Profe, ya que usted tocó el tema del vaso, bueno, no había detallado muy bien la imagen. Hace aproximadamente 20 días, no, mentiras, ya más de un mes, uno de mis muchachos, mi jefe de estación, sufrió un accidente con la bomba de espalda, ¿cómo se puede decir? Se reventó, se causó un trauma en el vaso, un choque con otra moto, una colisión con otra motocicleta. Bueno, la otra motocicleta los colisionó. Lo primero que me dijeron fue eso del tema del vaso. A ellos lo que le hicieron, o a él lo que le hicieron fue una reconstrucción. Yo estaba muy preocupado porque pensé que era de pronto pues que se lo tuvieran que extirpar. Pero aquí viendo esta imagen, profe, voy a suponer que así mismo le quedó el vaso a él o no sé, pues, Bueno, porque es que yo no, pues obviamente ustedes saben, no somos cirujanos, pero uno entra a maquinar más allá de lo que está sucediendo y viendo la imagen, pues a mí ya me preocupa mucho más porque no sé qué repercusiones vayan a tener. Adicional a eso, profe, me disculpa, el sangrado de él era por la orina, no tenía sangrado por ninguna otra parte adicional, sino por la orina. Pues sabemos que lo que nos dicen es que cuando hay un trauma interno, el sangrado es por lugares donde no debería salir sangre. Gracias, profe. Gracias, compañeros. exactamente. Bueno, Freddy, afortunadamente para su amigo, que no son casos muy, muy aislados, la lesión en el vaso no derivó de una esplenectomía, que la esplenectomía es cuando se retira completamente el vaso y el paciente va a quedar con anticoagulación por el resto de la vida y con un riesgo grandísimo de prevención de hemorragias. Si le hicieron una reconstrucción del vaso, quiero decir que la principal fuente de coagulante en el vaso no se lesionó, es decir, hubo una ruptura y esa ruptura se pudo ir por la parte hepática por la parte renal, perdón, y eso desencadenó la hematuria en el paciente. Gracias a Dios, esa ruptura del vaso, pues es así tal cual usted lo ve, pues este sí es una ruptura de vaso bastante severa que desencadenó una esplenectomía. Este es el vaso de un amigo mío que murió y obviamente en la autopsia se evidenció el vaso de esa manera. Pero la ruptura del vaso es gravísima, es muy, muy grave, una lesión bastante grave, que a futuro puede repercutir en muchas cosas, por eso el cuidado de estas lesiones de vaso son tremendamente de cuidado, son de bastante importancia y sobre todo de prevención del mismo paciente. Tiene que cuidarse y tomarse los medicamentos para que haya una cicatrización completa y obviamente las ecografías de aquí en adelante que le van a hacer de control deben ser rigurosas y sobre todo evitar que hayan hemorragias internas que se puedan presentar. Si él ya lo presentó por la parte de la hematuria, por la parte renal, posiblemente puede volver a sangrar. Y los sangrados pueden venir repercutivos drásticamente. Obviamente el hematólogo y el cirujano deben darle un tratamiento bastante severo para este tipo de situaciones. Pero así tal cual ustedes ven la imagen que en la parte superior, ese es el vaso, eso es una ruptura de vaso completa, el cual desencadenó en la muerte del paciente y por eso tomé la imagen de esa parte para que ustedes evidenciaran. La ruptura de vaso es muy fácil, es muy frágil. Es un órgano que se puede lesionar muy fácilmente por cualquier tipo de trauma. Hasta un puño puede lesionar el vaso.
Entonces, importante esta partecita que evidenciemos vómito con sangre, las fracturas cerradas que pueden ser pélvicas también o pueden ser costales, y la manifestación, las hemorragias internas siempre van a dar una manifestación de shock. Choque del paciente por hemorragias internas es extremadamente rápido y es una situación que me va a complicar rápidamente un paciente. Entonces, esas lesiones más comunes, hablando de la parte abdominal, es la lesión hepática. Cuando hablamos de la lesión hepática, es la parte del hígado, ¿cierto? Entonces, el hígado se puede lesionar, ¿cierto? Se rompe, se colapsa, se oprime, se revienta, y esto desencadena hemorragias severas y masivas por todo el cuerpo. Pueden ser hemorragias hepático-abdominales o pueden ser hepático-renales, que también puede ser comprometer el riñón, sobre todo la parte derecha, y esto desencadena unas hemorragias increíblemente fuertes. Pero lo importante es que cuando hay una lesión hepática, lesión del hígado, es evidente la equimosis en el paciente. O sea, si es la parte lateral derecha, evidencio que el hígado, puedo sospechar que el hígado está lesionado, porque la lesión es muy evidente y la equimosis, el sangrado y el morado como tal, para que lo hablemos así, la equimosis puede visualizarse y ese paciente hay que trasladarlo rápidamente. El vómito con sangre puede ser rápido y sobre todo la deposición con sangre en esta lesión. Lesión esplénica, pues hablamos del vaso. La lesión esplénica es una ruptura diferida posible que puede ser parcial, como la que le pasó al amigo de Freddy, o puede ser total cuando el brazo se revienta completamente. Entonces, generalmente siempre va a terminar en esplenectomía. Situaciones como la del compañero de Freddy, que terminó en una reconstrucción del vaso. No todas tienen esa suerte, no todas las personas tienen la misma suerte. Pero pues signos de alarma: sangrado por diuresis, por hematuria o por la parte rectal. Importantísimo. El paciente puede venirse en vómito con sangre severo por una lesión esplénica. Perforación intestinal, el riesgo de sepsis tardía. Cuando hablamos de sepsis es la infección intestinal. Cuando el intestino se rompe en la parte interna, cuando hay una lesión intestinal, se riegan los jugos gástricos. Y esos jugos gástricos lo que hacen es dañar y quemar toda la parte intestinal, como la imagen que les mostré en la parte anterior, que ya estaba totalmente necrótico el intestino. Entonces, esa necrosis o ese jugo gástrico quema el intestino y esa región abdominal se contamina. Ahí es donde hay que hacer una laparotomía exploratoria, lo mismo en la esplenectomía o en la lesión de hígado, que es abrir el cuerpo desde la parte superior hasta la parte inferior de la vejiga completamente y hacer una laparotomía exploratoria. Cuando hablamos de exploratoria es que tenemos que verificar toda la parte interna intestinal, hepática, cardíaca, renal y umbilical o inguinal, para verificar lesiones y para hacer limpieza de toda la zona. Y estas son cirugías, las laparotomías son cirugías que duran muchas horas en situación. Entonces, usted puede, como APH, identificar estas lesiones para que al momento de llegar el paciente a las urgencias y es evidente la lesión, sea un timbre para cirugía. Es un paciente que van a subir inmediatamente a cirugía para hacer una laparotomía exploratoria inmediata. Y la lesión vesical, obviamente, pues puede afectar la parte de la vejiga y la fractura de la pelvis. Entonces, el hígado y el vaso son órganos muy frecuentemente lesionados en situaciones de trauma abdominal. Son muy fáciles de que se lesionen, son muy fáciles que presenten lesiones severas y sobre todo las complicaciones del paciente. Por eso el traslado de los traumas abdominales y traumas torácicos debe hacerse de manera de código rojo o de clave roja para un paciente que ha sufrido este tipo de lesiones. Así el paciente me presente una fisiopatología estable, pero a la evidencia de equimosis, a la evidencia de sangrado o a la sospecha de sangrado, el APH debe trasladar a este paciente lo más rápido posible a un centro asistencial. ¿Clara la información, muchachos? Sí, señor profe, mire que hay una cuestión que uno analiza o que tiene que tener clara, y es la posición anatómica de los órganos, porque así uno va, digamos, ve la lesión y sabe de pronto qué órgano estuvo involucrado ahí, ¿no? Otra cosa es tener como en cuenta lo que usted nos decía del análisis. Hay órganos que son huecos, que son, digamos, llenos de aire o de líquido, y hay otros que son sólidos. En el caso que nos está hablando, pues son órganos sólidos que, digamos, el cizallamiento se genera como cuando uno rompe una gelatina que está congelada, ¿sí? Entonces, por una desaceleración. Entonces, digamos que otra vez volvemos a lo que usted nos ha dicho siempre: es importante como prehospitalarios detectar de forma temprana
digamos, signos de shock como pálido, sudoroso, frío, usted nos dice, ojo con taquicárdico, pero taquicárdico con una presión baja, o pulsos perdidos distales, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros llegamos, encontramos un paciente que está consciente, un poco como adormecido, y vamos y miramos pulso como el radial y no lo encontramos a pesar de que la persona nos está respondiendo. ¿Eso qué quiere decir? Pues está hipotenso por una pérdida de sangre. Muchas gracias, profe, muy amable. Exacto, Henry, muchas gracias por el aporte. Sí, el análisis prehospitalario es extremadamente importante en este tipo de situaciones. Por eso, el prehospitalario siempre debe abordar el paciente o tener esa intuición de la posibilidad a la situación y sobre todo que lo que dice Henry es muy cierto, los signos vitales de un paciente me hablan. Por eso siempre les digo a ustedes, monitorización del paciente y estar pendiente del paciente, no del celular en el traslado y contando que llevo un paciente con vómito con sangre y cuando usted voltea a mirar al paciente, el paciente está completamente choqueado y hay qué pasó acá. Entonces, es algo que yo siempre voy a recalcarle mucho en la atención hospitalaria, muchachos, y es que siempre hagamos esa atención de ese paciente, pues con la posibilidad la premura de la atención y sobre todo con la intención de ver que el paciente vaya lo más estable posible. Es decir, siempre pendiente de la situación, eso es calidad de servicio. Wilmer, ¿nos ibas a decir algo? Vi que levantaste la mano. Sí, profe. También en ocasiones hemos encontrado esta clase de pacientes, pero por otro tipo, no por trauma, sino por enfermedades, con hemorragias digestivas altas, bajas, ya se los traslada al centro asistencial, ya le toma laboratorio, ya cuando se mira la hemoglobina en menos de 5 para transfusión. Sí. Digamos que yo puedo encontrarme un caso de un paciente con vómito con sangre y con deposición con sangre. Hay deposiciones con sangre que pueden ser negras, ¿sí? Que pueden ser como cuncho de café, que siguen siendo hemorragias de vías digestivas bajas, pero es por un sangrado permanente intestinal. Puede haber una úlcera gástrica sangrante y se deposita esa sangre en las heces y sale esa materia fecal que parece cuncho de café negro. Y eso es una hemorragia interna y es una pérdida masiva de sangre. Lo que pasa es que no la está expulsando rápidamente. O en los pacientes también con cirrosis hepática, que puede ser cirrosis hepática por alcohólica o una cirrosis hepática que se le prolongó al paciente por hígado graso también, por muchas situaciones se puede desencadenar una cirrosis hepática o una úlcera gástrica y puede presentar vómito con sangre. El mismo manejo debe realizarse para ese paciente, traslado inmediato a un centro asistencial, porque no sabemos cuánta sangre presenta y como dice Wilmer, es cierto, le hacen el cuadro hemático al paciente inmediatamente anémico, con hemoglobina en 5, en 4, ese paciente inmediatamente para transfusión de 2 o 3 unidades, porque el paciente tiene una hemoglobina en 4 que ya prácticamente es incompatible con la vida. Cuando hablamos de hemoglobina en 4 o de anemia, es una baja completa de glóbulos rojos que puede desencadenar la muerte rápida de un paciente. Entonces, esto también aplica para el trauma. Pérdida de sangre, baja de glóbulos rojos, pérdida de sangre masiva, paciente choqueado, muerte inmediata de ese paciente. Entonces, gracias Wilmer por el aporte. También es muy importante que no solo en las hemorragias internas pueden desencadenarse por trauma, sino también por enfermedad. Díganos, Henry. Profe, mire que lo que habla el compañero, hay una cosa importante cuando uno hace una entrevista con el paciente o con el acompañante y es, en varios casos, hemos llegado a abordar pacientes que tienen hemorragias, digamos que no tan grandes, sin embargo, cuando uno hace la entrevista al paciente dentro de la pregunta de qué medicamentos toman, son pacientes anticoagulados. Ese paciente puede tener una herida muy pequeñita y sin embargo por ahí se le puede a uno desocupar, ¿no? Claro que sí, los pacientes anticoagulados por algún tipo de lesión cardíaca o por algún tipo de lesión hepática o cualquier tipo de lesión que tenga por lo que lo anticoagularon o ya tuvo una esplenectomía como el amigo de Freddy que tuvo que quedar con anticoagulantes por la lesión del vaso como tal. Los pacientes anticoagulados quiere decir que la sangre no va a coagular rápidamente, ¿cierto? Y esto debe desencadenar, como dice Henry, tiene una fisura en el intestino muy pequeñita, pero esa fisura es como si fuera un goteo continuo de sangre y ese goteo continuo de sangre va a desencadenar una pérdida masiva y esa pérdida masiva va a desencadenar una anemia y esa anemia va a desencadenar un colapso en el paciente. Por eso, a la sospecha, a los síntomas, a la indagación del paciente, es importante detectar paciente anticoagulado y tiene vómito con sangre, corran rápido con ese paciente porque es una posible complicación y un shock rápido para ese paciente. Bueno, muchachos, entonces,
La fractura pélvica siempre va a generar pérdida de sangre o generalmente va a desencadenar un sangrado muy intenso. La pelvis puede generar de pérdida hasta 4 litros de sangrado interno. Recordemos que tenemos 6 litros de sangre y que si se pierde después de 1,5 litros de sangre a 2 litros, ya el paciente empieza a perder la vida, ¿cierto? Imagínense, si la pelvis le puede generar hasta un gasto interno de 4 litros de sangre. Entonces, por eso la fractura pélvica es muy importante la estabilización. Entonces, hasta un 50% de los pacientes con fractura pélvica inestable, sin un manejo oportuno, mueren, ¿cierto? Mueren. Entonces, fractura pélvica puede tener un sangrado masivo, puede tener un sangrado masivo, como puede que no, ¿cierto? Pero si yo evidencio hematuria en el paciente, observo que en la parte de la pelvis empezó a tener equimosis, empezó a tener muchos presión de equimosis por todo lo del paciente. El paciente empezó a choqueárseme y me hace una falla multiorgánica, es decir, el paciente empezó a choquearse por todo, le falló la respiración, el paciente me presentó paro cardiorrespiratorio, pues obviamente hay una situación de hemorragia pélvica por fractura de pelvis y esto me está desencadenando que el paciente se me complique. Ahí es donde la intervención de la pH y la estabilización de la pelvis es muy importante, sopese al dolor del paciente, sopese a la situación, la estabilización de la pelvis. Ahí ustedes observan una de las fajas pélvicas más comunes, pero como decía Henry, son extremadamente costosas, son equipos muy costosos que estoy seguro que la mayoría de las empresas de APH no la tienen, una faja pélvica. Además que la norma de APH, no la norma de habilitación de ambulancias no obliga a tenerla por el costo, ¿cierto? Porque hay formas de hacer fajas pélvicas. En esas fajas pélvicas puede haber muchas formas de hacerla de manera improvisada. Entonces, he aquí la situación. Si yo observo una fractura de pelvis, yo puedo utilizar un cinturón ancho para hacer una estabilización. Puedo utilizar vendajes elásticos comprimidos de manera paralela para hacer una estabilización pélvica. Puedo utilizar un vendaje triangular largo para hacer una estabilización pélvica. Cuando hablamos de estabilización pélvica es la parte baja de la pelvis, tenemos que comprimirla. Al comprimir esa pelvis y estabilizarla y ponerla recta, las hemorragias van a disminuir por la sensación de compresión. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, muchachos. No, si no tengo la faja pélvica, no lo puedo estabilizar. No, seamos recursivos. Una sábana ancha al tamaño de la pelvis y inmediatamente hacer la forma de cono y el nudo, eso de círculo y el nudo, eso hace que la pelvis se estabilice. O sea, sopese a la situación de no contar con una faja pélvica, que obviamente para mí es uno de los equipos que debe tener una ambulancia, pero sé que no lo tienen, entonces tenemos que hacer la estabilización de esa pelvis de manera regular. Por aquí veo una pregunta en el chat. En ese sangrado pélvico abundante se puede administrar líquido intravenoso mientras llega a un centro asistencial para ir reponiendo lo perdido. Bueno, compañera, nosotros como auxiliares de enfermería o como APHs podemos canalizar al paciente y suministrar líquidos, sí, siempre y cuando nosotros evidenciemos una hemorragia, pero nosotros no podemos suministrar más de 500 centímetros cúbicos de solución salina o de lactato de Ringer a un paciente. Eso es algo que tener muy en cuenta. Yo puedo canalizar el paciente y llevar un goteo, sí lo puedo hacer, y trasladar al paciente lo más rápido posible. Lo importante es que ese paciente al ingresar a la institución de salud tenga vías de acceso periféricas directas, es decir, que esté canalizado el paciente con vías directas porque va a llegar ese paciente, inmediatamente va a llegar allá y posiblemente le van a poner sangre y obviamente si ya hemos hecho adelantado el trabajo de canalizar el paciente con una vía aérea permeable, correcto, eso es algo que podemos hacer como atención prehospitalaria, sí lo podemos hacer. Si nos da el tiempo de hacerlo en el traslado, canalizar a un paciente y ponerle una bolsa de líquido, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, lo puedo hacer, muchachos, pero no lo voy a pasar a chorro, ¿cierto? Porque yo pues solo puedo poner 500. Si yo le paso una bolsa de un paciente a chorro, eso se me va a pasar en nada. Otra cosa muy importante, muchachos, que quería, ya que la compañera, ¿quién fue la que hizo la pregunta? Me levante la mano la que hizo la pregunta, muy buena pregunta. Yulis Paola. Entonces, gracias por la pregunta, Yulis. Muchachos, acostúmbrense en la atención prehospitalaria, si van a canalizar el paciente, siempre a canalizar el paciente con válvula 18 para arriba. 18 para arriba quiere decir con un calibre grueso, porque la atención prehospitalaria va a requerir, o el manejo de un paciente en estado de shock, va a requerir que el ingreso endovenoso sea de canal ancho, ¿cierto? Me llegan a la atención prehospitalaria de un paciente canalizado con una válvula 24, una válvula para bebé. Imagínense ustedes eso.
¿Cómo le voy a pasar líquidos a chorro a un paciente con una válvula tan chiquitica? Esto es ilógico. Entonces, les acepto una 20, porque no, el acceso venoso del paciente era muy difícil, pero no me van a llegar con una 22 y una 24 canalizado a un paciente en la atención hospitalaria. Mejor dicho, no se lo acepto. A mí me llegan con un paciente de esos y les aseguro que se ganan su cocotero, muchachos. Importantísimo en la atención hospitalaria que la canalización del paciente siempre tiene que ser con un catéter ancho de 20, 18, 16, si es posible, ¿no? Porque esos pacientes van a necesitar un acceso periférico inmediato y la reposición hidroelectrolítica o la transfusión debe ser inmediata. Y entonces el acceso periférico debe ser completo y debe ser un acceso periférico grande. ¿Claros? Con la información, muchachos. Muy bien. Entonces les decía que la intervención en APH y la estabilización pélvica es extremadamente importante en este tipo de atención. Por eso, si no tengo la faja, la improvisamos. Somos colombianos y los colombianos no nos vamos a varar jamás en la vida para improvisar, pero esta estabilización me puede generar no la parada completa, pero sí que la hemorragia se me disminuya drásticamente y el traslado del paciente se realice de la manera más adecuada posible. Si sospechamos o evidenciamos una fractura pélvica de cúbito prono del paciente, inmediatamente piernas derechas, inmovilización completa con araña y traslado inmediato a ese paciente, vía aérea permeable y pendiente de signos vitales, porque el paciente es un paciente que me puede choquear de manera inmediata, es un paciente de un traslado en clave roja, sí o sí. Entonces, recuerden, muchachos, lo que siempre les digo, ahí les coloqué el XABCDE, siempre seguir las normas del XABCDE del paciente es importante, siempre vía aérea, ventilación, lo que ya hemos visto, repetición de la repetidera, pero quiero repetírselos porque esta guía que nosotros le hemos dado a ustedes parte por parte y hemos desglosado parte por parte, es para que la tengan en cuenta y la vuelvan ustedes su gurú, su guía, su talón, todo lo que tiene que ver con la atención hospitalaria, porque de ahí depende que un buen APH estabilice un paciente. Entonces es algo siempre que vamos a recordar, siempre vamos a tener toda la parte pendiente de estabilización de pacientes, guiándonos por el XABCD y anexando lo que hemos aprendido en todo este largo recorrido de las clases que llevamos para estabilización de un paciente como tal. Ahí me devolví. Entonces, errores evitables que cuestionan o que cuestan vidas en trauma abdominal. Subestimar el dolor. Acuérdense de lo que les digo, la premonición, la sospecha del trauma abdominal salva vidas, muchachos. Salva vidas. No, el paciente se acabó de levantar, el paciente manifiesta un poquito de dolor en la parte abdominal izquierda, pero no, el paciente está bien y está hablando y está preguntando por la moto y todo. No, sospecha clínica, muchachos, porque ese paciente me puede colapsar en cualquier momento. Y he visto casos muy evidentes de que el paciente está normal y es un paciente que no atiendan a mi novia primero porque es que sí, vamos a atender al más grave siempre, pero si nos dejamos de lado el otro que iba en la moto y no sospechamos que el paciente pueda tener un trauma, cuando volteamos a ver está choqueado con un vómito con sangre o simplemente el paciente colapsó completamente. Entonces, siempre la sospecha clínica, muchachos, es subestimar el dolor abdominal, es un error garrafal y no sospechar la hemorragia interna, aún peor. Cinemática del trauma, el muchacho se pudo haber golpeado con el abdomen, tiene equimosis, paciente inmovilizado y paciente trasladado inmediatamente. Retrasar el traslado, no retrasen un traslado por un trauma abdominal o un trauma torácico, es un traslado clave roja que hay que llevarlo sí o sí. Sí o sí ese paciente tiene que ser trasladado. Entonces, todo dolor abdominal post-trauma es una lesión hasta demostrar lo contrario. Dolor abdominal por golpe, por trauma, por accidente, dolor abdominal porque se cayó el abuelo se cayó de su propia altura y se pegó en el abdomen, tiene dolor abdominal, traslado. Siempre tienen que demostrar lo contrario en la clínica. No, porque ahí tiene un hematoma por el golpe, pero es superficial. Perfecto. Nosotros trasladamos el paciente, ustedes lo descartan. Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Buscar siempre los signos de shock, aunque no haya sangrado visible. ¿Cuáles son los signos de shock? Hipotensión, dificultad respiratoria, lo que decía Henry ahorita, pulsos distales nulos o débiles. Quiere decir que el paciente, a pesar de que hemodinámicamente lo veamos bien, ese paciente puede tener un pulso, quiere decir que la sangre no está fluyendo completamente, entonces, ¿para dónde se está yendo? Tiene un trauma abdominal o tiene un sangrado que no sea visible, ¿cierto? Y el tiempo en escena, menor a 10 minutos. Scope and trabaja y traslade, muchachos. Siempre tabla y traslade. No hay necesidad de pensarlo.
el trauma abdominal, siempre la pérdida de tiempo es pérdida de sangre. Siempre piensen y tengan eso en cuenta. Se perdió tiempo, se perdió sangre del paciente. Trauma abdominal, traslado inmediato. Esa pérdida de sangre del paciente puede desencadenar un estado de shock y ese estado de shock puede desencadenar muerte en el paciente. Entonces, esto es simplemente de percepción y sobre todo de que seamos analíticos ante las situaciones, muchachos. Ya vimos los sintomatología y lo que puede llegar a suceder. Entonces, para terminar, el trauma abdominal sospecha siempre y actúa rápido. La hemorragia interna siempre se sospecha antes de confirmarse. Si yo evidencio que el paciente no tiene una herida abierta, pues obviamente no estoy viendo la hemorragia, pero sospecho por la sintomatología del paciente que esa hemorragia se me está complicando internamente. Entonces, sospecho, actúo y traslado. Monitorización completa del paciente, visualización completa del paciente, valoración cefalocaudal del paciente, signos vitales permanentes del paciente, presión arterial es muy importante que la estemos monitorizando porque el paciente se puede tener una hipertensión o se me puede hipotensar en cualquier momento. La frecuencia cardíaca siempre va a jugar de la mano con la presión arterial. Bradicárdico, el paciente se me puso con una frecuencia cardíaca baja y se me bajó la presión, estado de shock. Taquicárdico, taquicárdico, presión baja, el paciente tiene una hemorragia severa. Entonces, muchachos, los signos vitales siempre hablan. La visualización del paciente, el análisis del paciente y tocar el paciente siempre va a hablar. Entonces, muchachos, esta es la clase del día de hoy. Me complemento lo que hablamos en la clase pasada de trauma abdominal. Hoy complementamos trauma abdominal. ¿Alguien quiere aportar algo, decir algo? Lo escuchamos. Es importante que hablen. Profe, Díganos, Henry. mire que usted toca un tema bastante importante. Uno como prehospitalario, siendo, digamos, por las cuestiones legales, uno no puede hacer muchas cosas avanzadas, pero sí puede hacer cosas que son básicas, pero que van a cambiar, digamos, la vida del paciente si se toman las determinaciones de forma clara. Digamos que una de las cosas que he aprendido a lo largo del trabajo es uno a veces se expone al paciente, o sea, le quita la ropa, lo deja sin ropa, y cuando hay una pérdida de sangre más una hipotermia, uno lo lleva a una triada de la muerte rapidísimo. Entonces, digamos, después de hacer el manejo del paciente, nosotros siempre manejamos las mantas antichoque para llevarlo más o menos a una temperatura en la que pues, le favorezca a uno de algún modo al paciente. La compañera hablaba ahora de los líquidos y digamos hay una complicación al meter los líquidos y es que los líquidos vienen a una temperatura más baja que la corporal, ¿no? Entonces uno puede entrar a veces al paciente en hipotermia. Aquí básicamente nos dicen siempre no demore el traslado de un paciente por buscarle una vena. Detecte, empaquete y transporte rápidamente al lugar adecuado. Yo entiendo que algunos compañeros están en unos lugares donde no tienen una ayuda muy cercana, entonces pues allá sí se tienen que tomar determinaciones, digamos, que son la base para darle la oportunidad a ese paciente. Profe, muchas gracias, una clase muy interesante. Siempre pues uno aprende y recuerda ahí cosas que le van a cambiar a uno, incluso el proceder de una forma técnica y profesional le va a evitar a uno problemas legales más adelante con el manejo de un paciente. Muchas gracias, profe. Así es, Henry, muchas gracias por los elogios. Muchas gracias. Sí, muchachos, la idea es que ustedes tengan como esa cadena de aprendizaje y sobre todo que pensemos a detectar esas pequeñas cosas que pueden ayudar. Henry tocó algo muy importante y es el tiempo. Eh, digamos que el traslado de un paciente en estas condiciones de trauma abdominal, trauma torácico, con una hemorragia severa, con un estado de shock posible, un estado de shock frecuente, puede marcar la diferencia del tiempo. Pero si estamos, por lo menos como Wilmer, que trabaja en la zona de Nariño, en que quizá a veces los desplazamientos no son tan rápidos, si hablamos, el compañero que trabaja en la parte petrolera, que también pues la estabilización del paciente debe hacerse de manera directa y rápida en el lugar, porque pues posiblemente el traslado va a ser rápido, porque en la zona petrolera no que deben tener médico, pero la importancia del pensamiento clínico es muy grande.
lo que dice Henry es muy cierto. Si yo tengo una clínica cerca, no me voy a poner a canalizar a un paciente, pero si el paciente va a llegar un desplazamiento muy largo, ese acceso venoso va a ser primordial para la atención de ese paciente. Entonces, el acceso venoso nosotros como ciudadanos lo podemos hacer. Claro que sí, yo puedo tirar un acceso venoso permeable al paciente sin necesidad de pasar el líquido de chorro al paciente, a menos que haya una orden médica directa. Pero los líquidos a mantenimiento pueden ayudar a estabilizar un paciente en algunos casos. Fabián, buenas noches, cuéntenos. Jefe, buenas noches, compañeros, buenas noches. Pero, jefe, aquí es algo gracioso, mi parte, porque en par de ocasiones que hemos llevado pacientes al hospital, el médico se enoja bastante, porque por lo general nos piden, casi como exigencia, por decirlo de cierta manera, que el paciente vaya a canalizar. Sí, si es el médico de la tripulación, ¿de a qué te refieres? ¿Al médico de la tripulación o al médico de la clínica como tal, Fabián? No al de la clínica o al del hospital, es que siempre ayuda Ujú. como a reducir Sí, tiempo. claro, claro, muchachos, es que vea lo que dice Fabián y por eso entramos en discordia en el tema. Si yo llevo un paciente canalizado en unas condiciones graves, al momento de llegar a la clínica y la vía está permeable, eso es tiempo, porque esa vía permeable va inmediatamente, le vamos a inyectar a ese paciente por esa vía permeable una ampolla de adrenalina porque me entró en paro. Entonces la ampolla de adrenalina la vamos con 20 y vamos con la segunda. Ya hay una vía permeable y ya la otra enfermera está cogiendo otra vía, pero ya tenemos una por la cual ya estamos accediendo al paciente. Y esto es tiempo. Por eso es que para nosotros en APH el tiempo es oro. La sospecha, lo que hablamos ahorita, la sospecha siempre va a determinar que se gane tiempo y tiempo, pérdida de sangre. Piensen siempre en eso. Me demoro, el paciente está perdiendo sangre. El paciente pierde sangre, el paciente puede morir. El paciente se me puede choquear. Entonces, ese pensamiento de la sospecha y del actuar siempre va a desencadenar que posiblemente vamos a poder salvar una vida. Entonces, muchachos, muchas gracias por la atención a la clase. La verdad que me agrada mucho que mis clases les gusten. Esa es siempre mi idea, que ustedes aprendan de todo lo que vamos a hablar acá. Y, y muchachos, siempre revisen, analicen situaciones, vuelvan a leer diapositivas, pídanlas para que les lleguen estas diapositivas, muchachos. Y esto, sobre todo, siempre estudien y lean, que el leer y el aprender, ese conocimiento siempre va a salvar vidas, muchachos. Buenas noches para todos, que tengan un muy buen fin de semana y cualquier cosita, ustedes saben que siempre voy a estar dispuesto para ayudarles en lo que necesiten, muchachos. Muy buenas noches para todos. Jefe, buenas noches. Noches, compañeros. Muy buenas noches. Y un saludo ahí para todas las mamás que haya en el grupo. Feliz Día de la Así, ya el Madre. domingo es feliz día de la madre para todas las mamás. Sí, señor. Gracias, Henry. Gracias, profesor. Que les vaya muy bien.